psiconautas, ¿cómo estáis? Aquí una semana más con un nuevo episodio. Ya sabéis, soy Marina Feble, soy la presentadora de este podcast ya hace bastante tiempo y es un espacio donde me gusta hablar de sustancias psicodélicas y psicoactivas, reducción de riesgos para la hora de la toma, para que no pases malos ratos, ni malos momentos, ni pongas en riesgo tu cuerpo ni tu mente, sobre filosofía, psicología, ciencia, todo lo que la ciencia va demostrando o va trayendo a estudio, ¿no? Y cómo se va demostrando todos los beneficios que tienen los psicodélicos para nuestra mente. Todas estas cosas hablo. También a veces me meto en algún charco, hay veces que he dicho cosas que a la gente le ha podido un poco alterar. Sabéis que siempre hablo desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi experiencia, desde las experiencias de otras personas que conozco que me han contado cosas. Bueno, al final me relaciono con muchas personas que trabajan o que están relacionadas con esto de alguna manera y quieras que no, pues me llega información y como siempre, eso no es un estudio científico, es simplemente información. Entonces, ¿qué hacemos con la información? Pues cada uno la procesa en base a quiénes son y en base a sus experiencias. Entonces, ya sabéis que yo siempre os invito a tener mucho espíritu crítico y a entender que la información es información y que nosotros hacemos con ella lo que consideremos en función de quiénes somos, ¿vale? No perdáis la perspectiva sobre eso, porque me encuentro con muchas personas, ¿no?, que se toman a pie juntillas. Pues un consejo que yo les puedo dar, de verdad, tu cuerpo es tu cuerpo, tu mente es tu mente, tú sabes tu historia, tú sabes de dónde vienes y si tienes algún problema físico, si tomas alguna medicación, si tomas medicación también por algún problema de salud mental, todas esas cosas las sabes tú. Entonces intenta coger las cosas con pinzas y ser muy crítico con lo que recibes y, por supuesto, dentro de todas las recomendaciones que yo te pueda hacer, intenta ser siempre prudente y tirar siempre por menos y ser una persona más precavida, si cabe, de cara a este tipo de experiencias, ¿vale? Pero, por supuesto, cada cual es muy dueño de hacer lo que considere. Eso es otra cosa que también defiendo mucho en este podcast. Ya sabéis que soy bastante activista del uso de sustancias y de la libertad del individuo y de que pues se regule, pero no se criminalice ni se fiscalice un tema de sustancias, que ya sabemos el resultado que ha dado la guerra contra las drogas. Y ya no me enrollo más, que fíjate tú, ya me llevo aquí 2 minutos, dale que te pego aquí con la sin hueso. Bueno, yo me voy a meter hoy en un jardinaco. Y ya voy pidiendo disculpas por anticipado, ¿vale? Por si ofendo a alguien o algo le estalla en la cabeza a alguien o de repente lo único que tienen ganas de insultarme, ¿vale? Porque me voy a meter en un charcazo porque voy a hablar de adicción. Y yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy asistente social, no estoy en contacto con las personas que tienen adicciones, pero obviamente no vivo en una cueva y he conocido personas adictas y personas con problemas severos, ¿no? Y bueno, quiero hablar un poco de esto porque me encontraba el otro día un vídeo viendo Instagram y me saltó un señor dando una charla que hablaba un poco de un aspecto de la adicción que a lo mejor, bueno, pues que no se tiene muy en cuenta en el día a día, ¿no? Bueno, hay un profesor que diseñó un experimento a finales de los 70 que se llama Bruce K. Alexander, para retar la visión, digamos, convencional de la adicción, como que es algo voluntario y que la gente, bueno, pues vale, hoy decido ser adicto o adicta. Pues no, mi amor, no funciona así. Entonces, este profesor Alexander creó una cosa que se llama Rat Park o parque de ratas, en un espacio grande y estimulante para ratas, pues con comida, juguetes, ejercicio y otras ratas, es decir, tenían compañía. Comparó el consumo de agua con morfina de estas ratas con las que habían criado en unas jaulas pequeñitas y además estaban completamente aisladas esas ratitas, ¿vale? Entonces, las ratas del Rat Park consumieron muchísima menos morfina, en algunos casos hasta 19 veces menos que las que estaban aisladas. ¡Oh, sorpresa! No me puedo imaginar por qué. Entonces, los detalles del estudio eran ratas en jaula, bebían morfina desde el principio. Las ratas criadas en el Rat Park, ¿vale?, en el parque de ratas, resistían la morfina y elegían agua normal, aunque se les seguía ofreciendo la otra, ¿vale? Ratas criadas en jaula, luego que las trasladaban al Rat Park, también abandonaron la morfina, salvo cuando el agua la endulzaban tanto que que daba placer, pero sin romper los vínculos sociales. Es decir, que se quedaran ahí en una esquina las pobres, pues, no sé, viendo trocitos de queso volando, no lo sé.
Claro, además las ratas que eran previamente adictas a las morfinas, las que estaban aisladas, tras mudarse al entorno más social, más abierto, como la dejaron de tomar, solo mostraban síntomas leves de abstinencia. Nada de convulsiones ni sudores extremos, sino cosas como muy leves, ¿no? Y muy controlables. ¿Qué pasa? Que también este estudio tuvo críticas, como todo en la vida, porque intentaron replicar, como se suele hacer en la ciencia, ¿no? Hay que replicar el resultado, intentaron replicarlo y no consiguieron los mismos resultados. Entonces, que había factores que podían influir, factores genéticos o problemas de la metodología del experimento. Obviamente eso tampoco se puede extrapolar 100% a los humanos, pero sí que plantea la cuestión de que el entorno importa. El entorno importa tanto como o más que la sustancia en sí. Entonces, o sea, que me está diciendo que no eran drogadictos, sino drogadictas, sino ratas aburridas en jaulas hiper mini, como los pisos mini, que estaban solitos y estaban en un piso mini y lo único que iban era a trabajar y, y volvían a casa y, oh, sorpresa, encontraban en el agua con morfina un alivio para sus penas. Yo es que me quedo loca. Nunca me lo hubiese visto venir, ¿eh? Obviamente esto es sarcasmo. Entonces, hay muchas capas en la adicción y lo primero que quiero remarcar es que una persona adicta es una persona enferma, ¿vale? Una persona que tiene una enfermedad. Porque si esto no lo dejamos claro, vamos a seguir tratando siempre a las personas con adicción como si fueran ciudadanos de segunda o personas que no tienen derecho a absolutamente nada, ni el respeto de sus congéneres. Y eso me parece terrible, terrible, porque yo creo que todos los que me escuchan, desafortunadamente, conocerán a alguna persona adicta y sabéis lo duro que es. Y verles sufrir y verles que muchas veces tienen como muy buenas intenciones de salir y luego no pueden y se convierte pues en una pelea de toda una vida, porque incluso saliendo de la adicción siempre está acechando, siempre está acechando y hay personas que su único miedo es recaer y hay que ser también solidarios con eso, porque a lo mejor tú te acercas a una sustancia en un momento de tu vida y te hace súper bien, la verdad, ¿sabes? Te ayuda mogollón. Y de repente la fina línea entre yo controlo y no controlo se rompe y empieza a modificar tu estilo de vida, a modificar todo. No vas a trabajar porque quieres consumir, gastas todo tu dinero porque quieres consumir, no sé, nunca es suficiente, estás jugando siempre en ese espacio, ¿no?, donde puede llegar una sobredosis, en fin. Hay muchas situaciones y es muy difícil, de verdad. Que no te digo que no haya una persona o un número X de personas que se meten conscientemente. No te digo que no, porque en la vida hay de todo como en botica. Pero creo que la mayoría de personas entran pues, por muchos motivos, ¿no? Y vamos a intentar analizar un poquito lo que hay detrás. Y sigo pidiendo perdón porque hay personas que son expertas en esto, médicos, son psiquiatras, personas que trabajan en centros de rehabilitación y demás. Y perdonadme si digo algo que no es correcto, porque yo no me dedico a esto 100%, he hecho mi investigación, pero como siempre puede haber errores. Así que me disculpo por anticipado, ya lo he hecho muchas veces y ya no lo vuelvo a hacer. Vale, hay un aspecto, o sea, las capas que hay, la adicción no es solo química, ¿vale? Que es lo que todo el mundo, ¿no?, intenta justificar, ¿no? Porque eso es una cosa que pasa en el cerebro y entonces, claro, tú no puedes salir de ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ir analizando cosas a ver si esto te ayuda, ¿vale? Está el aspecto biológico, ¿vale? La sustancia activa genera dopamina o sensaciones placenteras y esto es un hecho. El cuerpo quiere repetir eso porque nos pasa siempre, nos pasa con todas las cosas que nos gustan. Por ejemplo, la mayoría de personas que me estáis escuchando y mucha parte de la población somos adictas a algo que es el móvil. ¿Y por qué? Porque está estudiado, y eso lo sabéis, porque hay documentales y hay muchas cosas que sostienen la teoría de que cada nuevo mensajito, ¿no?, cada nuevo post, cada nuevo reel, cada nueva publicación generas dopamina en el cerebro, ¿vale? Y entonces eso te va gustando más y como te gusta y lo que te ofrecen te gusta, pues sigues ahí. Y te genera tanta adicción que llega a un punto de que no puedes irte a ningún sitio sin tu móvil. Porque tienes que estar al día de todo lo que está pasando, ¿vale? Y esto es real. Aunque tú digas, no, yo no lo soy. Bueno, a lo mejor no, pero piénsalo.
porque también hay posibilidades de medir el tiempo que pasas en el móvil, en qué aplicaciones, haciendo qué. Entonces, yo te recomiendo mínimo que lo hagas a ver qué datos te salen, porque a lo mejor eres muy optimista pensando en tus hábitos, que a lo mejor no lo eres, ole tú, de verdad. Yo te admiro porque yo en algunos momentos, es cierto, que me he enganchado mucho al móvil y en redes y aprendiendo, porque también tiene mucho que ver con cómo soy yo, que soy una persona súper curiosa y las cosas que yo sigo en redes no son de la vida de los demás, me da igual la vida de los demás, sino cosas que me nutren mi intelecto, pues porque sigo cosas pues, que me interesan. Me gusta la arquitectura, me gusta la fotografía, me gusta la jardinería y entonces siempre estoy aprendiendo cosas nuevas en redes porque hay gente que tiene a bien compartir su conocimiento. Y eso a mí me hace muy feliz. Entonces, bueno, pues en momentos en que estoy así, que no me apetece o leer o escuchar música, pues me pongo en las redes y aprendo cosas. Y me parece eso bastante útil. Ya te digo, no gasto tiempo en ver cosas de la vida de los demás. Vale. Entonces sabemos que hay un efecto de recompensa, ¿vale? De la sustancia en nuestro cerebro. Pero incluso en el experimento del profesor Alexander, las ratas con acceso a morfina inmediata y gratuita la evitan si tienen otras opciones, como ratones, como las ratas del Rat Park. Es decir, si yo tengo un entorno donde yo tengo comida, yo tengo donde estar, estoy en un entorno seguro, tengo un entorno social también con el que me lo paso súper bien y tengo apegos seguros, tengo familia y no me falta de nada realmente. O sea, estoy sano económica y socialmente. Entonces, claro, pues teniéndolo ahí y siendo incluso gratis, las ratas no iban. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, que aunque no sea un rasgo biológico, lo cierto es que va un poco vinculado, ¿vale? Por ejemplo, volvemos otra vez al aspecto ambiental y social, que es lo que estaba mencionando ahora. El experimento lo que muestra es que la soledad, el aburrimiento, la privación social aumentan la vulnerabilidad de ciertas personas, ¿vale? En humanos ya sabemos que la soledad, el trauma o la falta de propósito en la vida hacen mucho más probable que se repitan conductas adictivas. En la biología también habría que añadir que se supone, y eso se ha hecho un estudio, que dice que, realmente no es un estudio, hay mucha evidencia científica que dice que hay un factor genético en la propensión a la adicción, ¿vale? En un estudio que se hizo del NIH en 2023, analizó los datos genómicos de más de 1 millón de personas y en que encontró genes asociados con diferentes trastornos del uso de sustancias, alcohol, tabaco, cannabis, opioides. Esto apunta a una predisposición, lo que hablamos, genética general a la adicción, que no es específica de una sustancia. Muchas de estas variantes están relacionadas con la regulación de la dopamina, que es clave en el sistema de recompensa cerebral. Más o menos se estima, se hicieron estudios también con gemelos que muestran que la heredabilidad de la adicción varía según la sustancia. Aproximadamente el 39% para alucinógenos y hasta el 72% para la cocaína. Esto significa que entre el 40 y el 70% de tu vulnerabilidad puede venir determinada por los genes, con el resto explicado por factores ambientales. También hay un artículo en Rutgers de 2022 que estima que la adicción al alcohol es cerca del 50% hereditaria, mientras que para otras drogas esa proporción llega al 70%. En la Cleveland Clinic también indica que entre el 40 y el 60% de la susceptibilidad es genética sin implicar que sea un destino inevitable. Vamos a ver. Esto también es importante, es decir, aunque tú tengas esa propensión, depende de lo que tú hagas al final, ¿vale? También hay factores epigenéticos y la vulnerabilidad, ¿vale? Pero que esto lo vamos a hablar en el otro punto que quería yo tocar, que era el de el ambiental y social. Lo que hablábamos. Obviamente tú puedes tener una predisposición genética, no te digo que no, y eso he conocido personas con esa predisposición genética, punto. Y los ves, o sea, los ves porque tienen esa personalidad que se engancha a las cosas, da igual lo que sea, se enganchan. O sea, es que es muy difícil de explicar, pero bueno, yo creo que si no todos, muchas personas conocemos a alguien que tiene ese perfil, ¿vale? A lo mejor está en ese 70%, ¿no? De probabilidades de engancharse y por eso tiene esa predisposición, ¿no? a caer, ¿no? en esos patrones. Entonces, pues ya sabemos que la soledad, el trauma o la falta de propósito, lo que hablábamos antes, es más probable que se den esos patrones de adicción. Vale, la psicología y la parte de la identidad.
La adicción también es una dosis de alivio emocional. Y esto, o sea, el engancharte a una sustancia o consumir una sustancia, creo que tiene ese factor también de muchas personas que es el único momento en el que se sienten bien. Su vida es tan terrible, ¿no?, que solo en ese momento es cuando consiguen respirar y consiguen soportar el peso de esa vida tan terrible, ¿no? Porque hay muchísimas circunstancias, de verdad, muchísimas. Y sobre todo sé de personas cuyos familiares, ¿no?, un familiar directo, un hermano, una hermana, alguien, un padre, no sé, se ha convertido en una persona adicta a una sustancia y ha arrastrado a todo su universo detrás, ¿vale? Y es muy difícil vivir en un entorno así. Fíjate las adicciones como el alcohol, por ejemplo. ¿Cuántas casas, ¿no?, cuántas entornos, ¿no?, tenían una familia con un padre o una madre alcohólica o adicta a otras sustancias y son niños que se han criado en ese ambiente? ¿Cómo han salido esos niños? Pues traumatizados, mayormente traumatizados. Y con muchas cosas que trabajar y bueno, teniendo que tomar decisiones respecto a qué quieren ser en la vida. O sea, y hay personas pues que también caen, pues porque a lo mejor tienen esa herencia genética, o bien pues porque, bueno, muchas veces hay problemas, ¿no? Hay patologías de salud mental que no se han diagnosticado o que sí se han diagnosticado, pero la persona decide no tomar la medicación que le toca y entonces prefiere recurrir a otro tipo de sustancias para evadirse. Y bueno, pues hay casos muy extremos, ¿no?, en los que pues se acaba el dinero y cuando se acaba el dinero, pues una persona que está en esa situación, que está enferma, pues quiere seguir tomando su sustancia. Entonces, ¿qué hace? Pues roba, pues hace lo que tenga que hacer, se prostituye o lo que tenga que hacer para conseguir el dinero que le llevará a comprar la sustancia que busca, ¿no? Entonces, no es fácil esto, ¿eh? Si yo me considero una persona súper privilegiada en ese sentido, es decir, yo tenía una educación en la que yo eso no lo he visto muy de refilón, sobre todo en mi familia. He visto o sé de personas que sí que fueron adictas en algún momento, pero que luego lo superaron y las consecuencias de eso también. Y bueno, es una cosa compleja y yo me siento que soy una privilegiada porque eso no lo he tenido que vivir de cerca. Pero conozco personas muy cercanas a mí que han tenido que vivir con, por ejemplo, un padre alcohólico o una madre adicta a pues, los opioides, por ejemplo. Bueno, pues eso son circunstancias muy complejas, muy, muy complejas. Entonces, no vamos a juzgar a las personas que caen, por desgracia, en ese agujero porque hay 1000 factores que influyen. Vale, entonces seguimos hablando de la psicología y la identidad. Bueno, es también porque a veces tomamos algo, ¿no?, lo que sea que tomemos, no por una dependencia física, ¿vale?, que ya no puedo vivir sin esto, sino para no sentir o para sostenerse, ¿no?, para llevarse en la vida, ¿no?, y capear el temporal de la mejor manera posible, ¿no? Además, en sociedades fragmentadas, que el profesor Alexander lo plantea en sus libros, la adicción actúa como una forma de adaptación ante el desapego social. Y al final ya sabéis que nuestra sociedad cada vez más en la fragmentación, ¿no?, en el individuo, no en la comunidad. Entonces, como somos individuos y somos islitas, pues estamos muy solitos y tenemos que gestionar la vida muchas veces pues solos. Y a lo mejor no tenemos una red de apoyo suficiente o ya, por ejemplo, pues nuestra familia ya no está y cosas de este tipo, y entonces se complica la cosa bastante, ¿vale? ¿Qué más? La parte, digamos, el área cultural o la parte más simbólica, ¿no? Como hablamos de la adicción influye también en cómo la vivimos, ¿no? ¿Es enfermedad o es un síntoma? ¿Castigo o señal? Pues el profesor Alexander critica que el modelo medicalizado infantiliza y culpa cuando muchas adicciones se desencadenan por abandono social. Entonces, para mí, esto, bueno, no sé si es 100%, pero bueno, sería una idea, significa que tú no estás atrapado en un vicio químico. Muchas veces estás buscando algo que te ayude a sentirte lo suficientemente fuerte para soportar la vida, ¿vale? Y vuelvo a insistir que hay vidas terribles, cosas que de verdad yo no entiendo muy bien cómo
cómo la gente consigue superarlas, la verdad. Y entiendo de verdad que caigan en el abuso de sustancias, porque es que es normal. O sea, no sé cómo se puede vivir. Hay una cuenta en Facebook o en Instagram, y creo que también está en YouTube. Claro, es un tipo americano que este señor que tiene esta cuenta, que se llama Soft White Underbelly, que se llama Mark Laita, él es fotógrafo, pero por ciertas circunstancias terminó montando un canal donde invita a personas de todo tipo, de verdad que de todo tipo, y personas sobre todo sin hogar, personas adictas, personas que han tenido cosas terribles que les han pasado en su vida, y ellos voluntariamente, obviamente, no les pagan nada. Él lo hace porque es un trabajo para él, tanto como fotógrafo, ¿no? Porque termina obviamente sacándole fotos, como un trabajo de investigación, ¿no? De mostrar, en cierta manera, pues son como un poco entrevistas y retratos, ¿no? De la condición humana, y me parecen súper interesantes. Bueno, yo ahí he escuchado historias de verdad que me despiertan de noche, porque de verdad, si tú, por ejemplo, como es mi caso, yo no tengo contacto, ¿no? con personas que estén en esas situaciones, entonces el hecho de escucharse sus historias, de que les den un lugar, ¿no? para hablar de ello, me hace entender un poquito mejor el mundo, ¿no? Y porque no son, pues como lo que hablábamos, ¿no? El aspecto social es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, he tenido la suerte, no sé si la suerte o la desgracia, es que no sé cómo decirlo, la verdad, pero no he tenido que estar en esos círculos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no lo sé. Yo en mi caso creo que es bueno, porque no he tenido que ver de primera mano ese sufrimiento, o no he tenido a una persona muy cercana que esté resbalando por ese tobogán, ¿no? de la adicción, y verme comida en frustración. Pues no lo sé, la verdad. O sea, yo prefiero no haberlo visto, sinceramente. Pero entiendo que es la situación de muchas personas. Y, por ejemplo, me acuerdo perfectamente el día que yo comuniqué en redes, ¿no? Sobre todo en la red profesional, en LinkedIn, ¿no? que me iba a dedicar al cannabis, me entraron personas, ¿no? a comentar, pero muy enfadadas además, de que yo estaba como propiciando con mi trabajo que hubiera personas adictas, ¿no? y que su hermano había muerto y que su cuñado no sé qué, y como que me estaban culpando de algo, ¿no? complejo, porque no están viendo, o sea, porque es más fácil para un familiar, y lo entiendo perfectamente, culpar a algo o a alguien menos a otras cosas que son más importantes, ¿no? Como por ejemplo, ese familiar tuyo se sentía aislado, se sentía solo. No te estoy culpando a ti, o sea, no culpaba a la persona o al familiar que se estaba quejando, pero que no puedes depositar la responsabilidad en otras personas. Es decir, esta persona tomó la persona adicta tomó una decisión de empezar a consumir cierta sustancia, y llegó a un punto que se cronificó y se terminó convirtiendo en una enfermedad. Y por lo que sea, o sea, hay 1000 factores, decidió no tratarse o recaer, ¿vale? Y son patrones muy complejos, es que es muy complejo. Y sobre todo también, y esto es una cosa bastante polémica, es entender que muchas personas eligen ese camino conscientemente, es decir, no quieren seguir viviendo. Y mejor hacer morir de esa forma o seguir viviendo mientras tanto bajo el influjo de esta sustancia, que vivir una vida normal o pasar por el proceso de rehabilitarse. Y esto sé que es muy duro de reconocer, pero es que hay personas que de verdad lo están pasando mal. Y muchas veces es también lo que decía antes, un trastorno de salud mental que a lo mejor no se ha tratado o no se quiere tratar, o que hay algo ahí de fondo, o que hay de verdad un factor genético fuerte para su adicción, o su contexto, o sus traumas, y no se quieren tratar, es que no se quieren tratar. No quieren. Entonces, sé que es muy duro aceptar eso, ¿no? Pero no puedes culpar a los demás de que eso te haya pasado, de que ese familiar tuyo haya fallecido por esa circunstancia. Además, yo sé que esto también es polémico, pero no todas las sustancias son iguales y ni provocan la misma adicción. Ni digamos, desencadenan esos sistemas de recompensa de la misma forma. Por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces que los psicodélicos clásicos no generan adicción. Es que es imposible que te genere adicción. Pero aún así,
sí que he hablado, por ejemplo, de otras personas que sí que se convierten adictas a la experiencia psicodélica, no a la sustancia en sí, sino al momento, ¿no? En el que están en ese estado y se convierten adictos en eso, ¿no? O, por ejemplo, personas, que lo he comentado también en otros episodios, que pasan de ser, por ejemplo, adictos al alcohol y descubren esta sustancia y pasan de querer beber todo el rato a querer estar todo el rato high en un estado alterado de conciencia, pues probando diferentes sustancias, como si tuvieran una checklist, ¿sabes? Que tienen que ir diciendo, bueno, pues ya probé la ayahuasca, check. Ahora ya probé el DMT, ahora probé no sé qué, ahora probé no sé cuánto. Pues chico, chica, yo no tengo ningún problema, o sea, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Pero volvemos a lo mismo, que hemos sustituido una sustancia por un conjunto de otras cosas. También, por ejemplo, quiero hablarte de otras adicciones que también implican pues estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, adicción al móvil, adicción al juego, por ejemplo, adicción a las relaciones con personas que tienen un perfil de personalidad muy concreto, que hay psicólogos o gente por ahí del mundo de la autoayuda que llama personas tóxicas, pero yo no creo que sean tóxicas per se, sino que también tienen su historia, pero tú vas y te enganchas con eso. Pues yo he sido víctima de eso también. Bueno, víctima. Vamos a matizar eso porque víctima no. La realidad es que yo estaba ahí porque a mí me daba algo, ¿sabes? Y entonces también había un proceso también de recompensa en el cerebro. ¿Por qué? Porque esas relaciones funcionan, porque esas personas tienes muy buenos momentos con ellas, pero sobre todo pasas de tener muy buenos momentos a tener momentos terribles. Pero sabes que van a volver los buenos momentos y te merece la pena aguantarte los terribles. Y entonces se genera una relación de dependencia y ahí estás tú metido o metida hasta el final de los días, hasta que te despiertas y dices, pues mira, a lo mejor esto no me viene bien. Y eso es una adicción, señores y señoras. Lo siento mucho, pero es así. Hay gente que es adicta a la comida. ¿Por qué? Pues porque tienen algún tipo de problema con la relación con la comida, sea por el peso, sea por la ansiedad, sea por lo que sea, por depresión, y desarrollan esa relación como mala con la comida. Y entonces, claro, te das un atracón, luego te sientes mal y luego vomitas y luego empiezan los problemas relacionados con la comida, como puede ser pues, la bulimia y otros procesos ¿no? mentales que ya derivan en eso, ¿vale? Y eso es una adicción también. ¿Qué más? Al juego, pues ya lo he mencionado, al juego. Gente súper joven enganchadísima. ¿Por qué? Porque es recompensa variable. Lo de siempre, como pasa con lo de las relaciones estas con las personas, entre comillas, tóxicas, pues hay una recompensa variable. Tú no sabes el día que te va a tocar hoy. A lo mejor es un día bueno, súper bueno, y mañana es un día malísimo. Pero bueno, no sabemos. Recompensa variable. Esa excitación nos lleva también a tener una adicción. ¿Que no es lo mismo que una adicción a la heroína, por ejemplo? Por supuesto que no es lo mismo, ¿vale? Pero también te daña. Y hay muchos tipos y niveles de adicción. Y con este episodio lo que te quiero contar, por ejemplo, es mi adicción al cannabis, ¿vale? No considero que sea una adicción. ¿Por qué? Pues porque yo no consumo todo el rato, no estoy todo el rato fumando. Y aquí yo puedo sentirme muy identificada con eso de a mí me ayuda a gestionar mi vida. Y desde que el cannabis está en mi vida es mucho mejor. O sea, yo me gestiono infinitamente mejor. Por ejemplo, yo me he ido de viaje un mes a un sitio donde yo no podía llevar absolutamente nada, ni el olor ni nada. He tenido que limpiar maletas y limpiar todo porque es una legislación muy restrictiva y cualquier cosa acabas en la cárcel y pagando unas multas para poder salir que ni te cuento. O sea, más de 50.000, 60.000 euros, ¿vale? Entonces, cuando yo supe porque obviamente yo me informo, porque si yo me puedo llevar alguito, pues me llevo alguito. Pero ante el riesgo de que mi libertad se vea en peligro, pues yo me comporto. Que luego resulta que a lo mejor en ese sitio hay maneras, pero yo no quiero estropearme mis vacaciones y un viaje, pues eso, que llevaba mucho tiempo planificando y qué necesidad hay de arriesgarse, ¿no? Por fumar o por estar tal. Bueno, entonces, eso a mí me generó muchísima ansiedad, porque el hecho de yo quitármela durante un mes, que va a ser muy positivo para mi cuerpo y mi mente, por supuesto, que es un detox
¿no? Que le llaman así los modernos, viene muy bien, ¿no? Para resetear el cuerpo y porque da tiempo, porque ya sabes que el cannabis se mantiene más, o sea, durante 30 días, el THC, porque se almacena en la grasa del cuerpo. Entonces dura mucho más tiempo que cualquier otra sustancia. Entonces el hecho de yo haberme ido un mes, pues eso ha hecho que yo, pues quieras que no, sea la primera vez en mucho tiempo que yo me quedo limpita. Pero me daba mucha ansiedad pensar en esa parte de gestionarme, ¿no? A mí me ayuda mucho a gestionar mis emociones, gestionar mi día a día, y más sobre todo en este momento que estoy pasando, que ya lo comenté en otro episodio, ¿vale? Con este desajuste hormonal y con esta situación y esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Ese momento mío de por la noche fumarme mi vaporizador de mi cannabis y relajarme y reflexionar sobre el día y usarlo también como un ritual, el hecho de prepararme mi vaporizador, de limpiarlo, de picar la marihuana, de ponerlo dentro y de darme ese disfrute y ese espacio en el día para mí, bueno, es que eso me parece súper, súper importante, ¿no? Que a lo mejor lo puedo hacer sin sustancia, pero es que lo mismo es mi vaporizador que la copita de vino, que la cervecita con los colegas en el bar después del trabajo, o que irme a jugar a las tragaperras al bar también, o tal. Entonces, claro, eso genera un hábito, el cerebro entiende que es un hábito. Entonces, ¿fue duro? Bueno, estaba muy cansada, me hubiese gustado, porque obviamente el cannabis tiene muchísimos más beneficios para mí que simplemente el hecho de colocarme y jajajiji, porque a mí me ayuda con mi cuerpo a bajar la inflamación, a los dolores, a todo, a la ansiedad, a 1000 cosas, me ayuda con todo. Entonces, claro, haber prescindido de ello durante un mes, bueno, no te voy a decir que no lo pensara. ¿Eso es una adicción? Pues podría ser. Por eso digo que yo no me quiero poner la etiqueta o quitármela, simplemente creo que no condiciona mi vida. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, y creo que ya lo mencioné alguna vez en uno de los episodios sobre cuáles son las cuestiones que habría que plantearse para saber si uno es adicto a algo. Pues aquí voy con las preguntitas, ¿vale? A ver si te ayudan. Vale, ¿lo hago aunque no tenga ganas? Pues ya te haces esa pregunta. ¿Me cuesta parar aunque quiera? ¿Interfiere con cosas importantes como mis relaciones, mi trabajo, mi salud? Por ejemplo, ¿no? También lo uso para escapar de algo. Lo hago por inercia, no sé. Lo uso para no sentir ansiedad, tristeza, aburrimiento, este tipo de cosas. Se ha vuelto parte de una rutina sin sentido. Lo hago por inercia, no porque me aporte algo real. Bien. Me justifico demasiado. Encuentro siempre una excusa para no parar o para decir no es tan grave. Siento culpa después de hacerlo. Eso también es importante. ¿Lo oculto o minimizo con otras personas? ¿Siento ansiedad si no lo tengo o no lo hago? ¿Es lo primero que pienso al levantarme o lo último al acostarme? Estas preguntas son bastante interesantes. Y bueno, si tengo que contestar a esas preguntas, por ejemplo, en mi caso, sería, vamos a ver, ¿lo hago aunque no tenga ganas? Mentira, no. Si no tengo ganas, no fumo. ¿Me cuesta parar aunque quiera? Nunca he querido parar porque me ha sentado siempre bien. ¿Interfiere con cosas importantes? Energía, relaciones, no. ¿Lo uso para escapar de algo? Hombre, puntualmente creo que a lo mejor sí. Si he tenido un ataque de ansiedad o he tenido un mal día o cualquier cosa de esa, pues sí, no te voy a engañar, pero no lo uso constantemente con ese objetivo. ¿Se ha vuelto parte de una rutina sin sentido? No, mi rutina tiene absoluto sentido. ¿Me justifico demasiado? Para nada. O sea, de verdad, independientemente de que yo esté hablando esto con vosotros o vosotras, simplemente porque creo que viene al cuento y que ya sabéis que yo hablo sin tapujos de esto. Y creo que también es importante abrir el espacio de la reflexión, es decir, de aquel episodio que yo grabé para el para qué y el por qué, ¿no? Consumo. Bueno, pues esto es importante también. ¿Siento culpa después de hacerlo? Nunca jamás en la vida. ¿Lo oculto o minimizo con otras personas? No. ¿Siento ansiedad si no lo tengo o no lo hago? Pues sí. Sí. Es lo que os contaba de lo del viaje. Terrible. O sea, el pensar para mí en un mes sin poder... O sea, pues eso, complicado. ¿Es lo primero que pienso al levantarme o lo último al acostarme? No. No. Para nada. Pero sí que a veces pienso, joder, qué guay sería si no tuviera que trabajar hoy y me pudiera pasar el día fumando. Sí. No lo niego. ¿Por qué? Porque yo entro en un estado de absoluta tranquilidad, felicidad,
conexión, que lo puedo hacer sin eso, claro, pero como os comentaba, pues hay etapas en la vida donde necesitas un poquito de ayuda y en mi caso mi ayuda viene de ahí. Y a mí me hace muy feliz, es decir, yo el estado de felicidad en el que yo me encuentro cuando tengo mi ritual, cuando por la noche descanso, reflexiono y tengo ideas y estoy creativa inclusive cuando no debería estar haciéndolo, gracias a esa sustancia o a lo relajada que me hace sentir para poder acceder a esa información, o sea, no hay nada que ver. Pero bueno, o sea, ¿quién no lo ha sentido? O sea, ¿quién no ha tenido un día de decir, joder, cómo me gustaría estar de cañas con mis amigos? Pues es lo mismo, realmente. O sea, si hay algo que te da felicidad, algo que te hace sentir bien y encima va relacionado con una sustancia como puede ser el alcohol, pues chicos, sin pasarte, que en mi caso no me paso nunca porque solo fumo una vez al día, normalmente al final del día no interfiere en mi trabajo, ni en mi jornada, ni en ningún aspecto de mi vida. Además, lo puedo compartir con personas de mi entorno, con mi pareja, con mis amigos que también fuman y demás, y me parece súper chulo ese momento también de reírnos y de conectar a ese nivel. O sea, insisto, no estoy haciendo una apología del consumo de cannabis, pero cada uno tiene el suyo y hay personas que sí que tienen un consumo a lo mejor más dependiente, ¿vale? O que sí que les causa problemas, o que al final termina dándoles un problema físico y mental, ¿no? Porque hay gente que consume mucho y a lo mejor ha consumido durante etapas muy tempranas de su vida y ha terminado pues con ataques psicóticos, con momentos en que les da mucha paranoia y ya no pueden consumir porque al final les genera ese estado de ansiedad y de paranoia. Entonces, bueno, hay que recordar que estas preguntas son solo un poco orientativas, o sea, no es un test clínico para saber si estás teniendo una adicción, o sea, estás enfermo con una adicción. Pero si te reconoces en varias de ellas y pues puede ser que tu relación a lo mejor con una sustancia o una persona, una rutina, un móvil o la comida o lo que sea, porque estamos hablando de sustancias, pero también hemos hablado de otras cosas, ¿no? Esté ocupando demasiado espacio en tu vida o funcionando pues un poco como parche para sostener todas esas piezas que estaban rotas ya y que estás intentando que se mantenga, o sea, que la vida continúe a pesar de que esas grietas cada vez son más grandes, ¿no? Lo importante no es solo si es adicción o no, sino si te sientes libre de dejarlo cuando quieras o si te estás limitando más de lo que admite tu propia mente, ¿no? O tu propio discurso. Entonces, pues eso, hay que valorar muchas cosas en la adicción. Ya sabes que, pues eso, no soy experta en eso y a lo mejor me he dejado algún aspecto fundamental, pero sobre todo lo que quisiera que te llegara es que el que es adicto de verdad, o sea, una persona que sí que ve que su vida queda transformada por completo, sus relaciones, su trabajo, su todo, es una persona que está enferma y que se merece tratamiento y se merece que se le cuide y se le trate, siempre y cuando obviamente quieran, porque dentro de su estado también tienen derecho a tomar decisiones, ¿no? Y como comentaba, pues si su decisión es pues deteriorarse por el consumo de estas sustancias hasta el punto de que pierdan la vida, pues hay veces que nos duele muchísimo y es complicado, ¿no? Porque al final estás viendo una persona que se está prácticamente suicidando, de a poco además, porque encima estás viendo ese deterioro y voluntario, y bueno, no hay nada que podamos hacer. El amor no es suficiente en estos casos, ¿sabes? El amor que le falta, o sea, el amor que tú le das es el amor que les falta a ellos, ¿sabes? Dentro de para sí mismos, ¿no? Entonces, y a sí mismas, perdón que hable en masculino, porque ya sabes que es el neutro, pero me refiero a hombres y mujeres, que hay casos de adicción en los dos géneros por diferentes motivos también, porque si nos metemos ahí, pues también tenemos perfiles diferentes de adicción en función del género, también de la capacidad socioeconómica, hay muchos factores que influyen, ¿vale? Porque si yo crezco en un ambiente completamente desestructurado, donde tengo padres adictos, donde en mi entorno solo hay droga y solo hay camellos o gente que trafica con drogas, y yo pues no puedo ir al colegio o me pegan o abusan de mí, amigo, o amiga, yo no sé qué esperamos, ¿no? O sea, sobreponerse a eso. Hay casos, claro, a todos nos gusta el viaje del héroe, a todos nos gusta
que en un entorno donde todo es desfavorable haya una personalidad fuerte que decide sobreponerse a todo eso. A todos nos gustan esas historias, pero de cada persona que se sobrepone hay muchas otras que no lo hacen. Y esas personas se merecen una oportunidad. Como, por ejemplo, que yo siempre barro para casa, y ya sabéis lo prometedora que está siendo la ibogaína en personas adictas a los opioides y a la heroína y a otras sustancias de ese calibre. Y, por ejemplo, pues ojalá estuviera más generalizada y pudieran acceder a esa terapia, ¿vale? Como bonito sería también que haya sitios donde, como pasa en Canadá y hay estados en Estados Unidos que también los tienen, que son centros de consumo, donde van y se les ofrecen pues, materiales para poder consumir en seguridad, y también hay personas allí por si les pasa cualquier cosa, también tienen asistentes sociales, y se ha visto cómo mucha gente va saliendo de a poco desde ahí, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Donde no se les juzga y se les apoya en su enfermedad hasta que deciden ellos mismos salir. Entonces, creo que el sistema ahora mismo no tiene cabida para ellos, y sobre todo también hay mucho juicio por parte de la sociedad de que son personas, pues eso, son los escombros de la sociedad, y que se merecen pues que queden ahí, ¿no? En el olvido, debajo de un puente, que se terminen siendo indigentes y que terminen teniendo pues, muchos problemas, ¿no? Y que el Estado y al final en la sociedad pues los vamos ignorando y se van quedando ahí. Y esas personas pues terminan muy desprendidas de lo que es la vida, digamos, en general. Entonces, es complejo, pero la verdad que me gustaría que encontraran soluciones también para ellos, ¿no? Y que salieran de ahí si quieren, y si no, pues que estén en las condiciones mejores de vida que puedan tener. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que es una cosa muy difícil y muy compleja, como ya advertía al principio del episodio. Bueno, ya sabéis que ya voy terminando porque se me alarga un poquito, que tenéis un correo donde me podéis escribir a hola@mujerespsicodélicas.com. También tenéis el podcast en Spotify, en diferentes plataformas y en YouTube, y podéis dejarme comentarios por ahí, en Spotify incluido, que me podéis dejar cualquier cosa y yo siempre os voy a contestar en cuanto lo vea. Y además, recordaros que hay una iniciativa que se llama Psychedelic Care, donde se están buscando firmas. Por favor, firma, si no has firmado, por favor, que lo llevo compartiendo mucho tiempo y tenemos un tiempo limitado para recoger todas las firmas en Europa para que eso se pueda dar, ¿vale? Así que te dejo el enlace también en la descripción, y recuerda que hay un grupo maravilloso de Telegram asociado al podcast, donde hay ya casi nos vamos acercando peligrosamente a la cifra de 300 personas, y entra cada vez más gente. La verdad que la colaboración es esporádica, ¿no? No está todo el rato la gente hablando, afortunadamente, y que yo también pues controlo y modero mucho pues el tipo de cosas que se comparten, y si hay gente que tiene que salir porque no sabe, no respeta o no encuentra la manera de convivir, pues se tienen que marchar, y eso es así. Esto aquí y en Pekín, en todo sitio. Bueno, en Pekín sobre todo, porque allí ya sabéis. Entonces, bueno, yo intento proteger a la familia de lo mejor que puedo y lo mejor que sé. A veces me equivocaré, pero al fin y al cabo es mi casa, y espero que todos y todas las que entréis pues sepáis respetar las normas y convivir en armonía y aprender todos y ayudarnos todos, ¿no? Importante que te presentes, por favor, porque yo no sé cuántas veces lo he dicho ya, que hay que presentarse. Si no te presentas y veo y sospecho que tienes un teléfono o un nombre de usuario muy rarito, te elimino del grupo, porque no quiero bots en el grupo que van liándola y van obteniendo información, y además van generando solo problemas. Así que voy limpiando. Y eso es todo. Nada, agradecerte que escuches el episodio. Si sabes de alguien que le pueda venir bien escucharlo, ya sabes que compartir es vivir. Y desearte que disfrutes mucho del fin de tu vida en general, que son 2 días, la verdad. No hace falta estarse tampoco matando y preocupándose. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao, chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.